Analizamos dentro de los componentes energéticos la temperatura del aire y estudiamos los efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. En esta clase vamos a estudiar el efecto negativo que tiene la temperatura del aire, es decir, las heladas como un elemento tanatoclimático. El tema de la clase de hoy son las heladas y la agricultura, y los objetivos de la clase: analizar el proceso de ocurrencia de esta adversidad climática y conocer los distintos métodos de lucha contra esta adversidad. ¿Cómo desarrollaremos el tema? Primero vamos a dar el concepto meteorológico y el concepto agrometeorológico de heladas. Luego, los factores concurrentes en la ocurrencia de esta adversidad. En las clases teórico-prácticas realizaremos el régimen agroclimático de heladas de una localidad y finalmente estudiaremos los distintos métodos de lucha contra las heladas. Comencemos con los conceptos. Se considera la ocurrencia de heladas cuando la temperatura del aire registrada en el abrigo meteorológico es igual o inferior a 0 grados. Tenemos la imagen de un abrigo meteorológico con los termómetros ubicados en su interior. Se puede observar que el abrigo meteorológico tiene un piso que se encuentra a 1,50 m de altura. Los termómetros están a esa altura, 1,50 m, por lo tanto, la temperatura que se está registrando a nivel de superficie puede llegar a ser 3 a 4 grados inferior a lo registrado por los termómetros. Esto es un acuerdo entre los climatólogos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la agrometeorología, se considera helada a todo descenso térmico que causa daños o muerte de los tejidos vegetales. No corresponde a una temperatura, a un determinado nivel térmico, sino que la helada agrometeorológica va a depender de la sensibilidad que tengan los cultivos al descenso térmico. Por ejemplo, las plantas de origen tropical como cacao, café, etc., son mucho más sensibles a los descensos térmicos que los cultivos originarios de regiones templadas. ¿Cómo es la influencia del enfriamiento sobre el vegetal? Tenemos allí un esquema que representa un tejido vegetal, el cual está formado por distintas células separados por espacios intercelulares. Cada célula tiene componentes citoplasmáticos y un 85 a 90% de agua. Esta unidad celular está rodeada por membranas y una pared celular que la separa de las células circundantes. Cuando se ocasiona un enfriamiento, se forman hielos o cristales de hielo en los espacios intercelulares. Entonces, esto lo que ocasiona es una diferencia de presión osmótica entre los componentes citoplasmáticos y ese hielo formado en los espacios intercelulares. Se producen daños en las paredes y las células se desecan. Es decir, que el daño producido al vegetal por las heladas se debe principalmente a la formación de hielo extracelular. El esquema presentado muestra
una célula vegetal donde tenemos los componentes citoplasmáticos rodeados por una membrana plasmática y a su vez una envoltura externa que es la pared celular. La causa principal del daño por frío es debida a los efectos sobre las membranas celulares. El daño ocasionado es por la alteración de la fluidez de las membranas y la formación de cristales de hielo. La fluidez de las membranas depende de la calidad de los ácidos grasos insaturados que las forman. A temperaturas muy bajas, las biomembranas se gelifican, se forman grietas, y esto altera la permeabilidad y toda la actividad enzimática de las células. La formación del hielo intercelular deshidrata el protoplasto y mata finalmente la célula. La exposición gradual de la planta a bajas temperaturas induce a una síntesis de estas proteínas, dando lugar a un fenómeno de aclimatación. Algunas bacterias que pueden encontrarse en la superficie de las hojas pueden incrementar el daño por el enfriamiento ocasionado por las heladas. Otro aspecto a tener en cuenta es la velocidad con que ocurre el enfriamiento. En el esquema tenemos una célula que se encuentra a 2 grados bajo cero y se ve obligada a pasar a 5 grados bajo cero. Y lo puede hacer a 10 grados bajo cero con un enfriamiento lento, rápido o muy rápido. En el primer ejemplo, cuando el enfriamiento es lento, vemos que se forma hielo en los espacios intercelulares. Los tejidos pueden sobrevivir y luego recuperarse a pesar de tener gran parte del contenido extracelular congelado. La célula puede morir sin necesidad de un hielo intracelular debido a los procesos de desnaturalización de los componentes citoplasmáticos, como también a los efectos mecánicos ocasionados por la rotura de las membranas. En el segundo caso, enfriamiento rápido, pasamos de manera muy veloz de 2 grados bajo cero a 10 grados bajo cero y vemos que no solamente se forma hielo, entonces los efectos ocasionados por este enfriamiento son irreversibles y el hielo se forma con tal prontitud tanto en los espacios intercelulares como en el interior de la célula, y ésta no se puede adaptar al nuevo estado y se produce la muerte por destrucción celular. Existe otro proceso de enfriamiento muy rápido que no se da naturalmente, donde el enfriamiento celular es tan repentino que no se pueden ocasionar degradaciones ni efectos mecánicos, y luego, con condiciones adecuadas de deshielo, los tejidos pueden recuperarse. Pero insisto, estas condiciones no ocurren en la naturaleza. ¿Cuáles son los daños producidos por las heladas? Tenemos en cuenta aquí lo que veníamos mencionando, el elevado porcentaje de humedad de agua que contienen las células vegetales. En el caso de estos repollitos de Bruselas, el daño principal está ocasionado en los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos son aquellos que son los tejidos más jóvenes con alto contenido de humedad. Luego
el daño ocasionado a las brácteas, en este caso de los alcauciles, los daños ocasionados en las hojas y en los frutos, y como las hojas son aquellos órganos de la planta con mayor porcentaje de agua, podemos observar que en el caso de un cultivo de repollo, como las hojas son las más dañadas por este enfriamiento. Es decir, que el hielo ocasiona heridas en las plantas y esto conduce al ingreso de patógenos. Destruye yemas y flores, los frutos caen o presentan deformaciones. Podemos observar en el extremo izquierdo los daños en un cultivo de papa, donde toda la parte aérea fue destruida por el enfriamiento. Luego, en un monte de cítricos, la caída de los frutos o en las hojas jóvenes de un cultivo de maíz, y en el cultivo de un cítrico, en el momento de la floración, en cuajado de los frutos, todo esto depende de la sensibilidad de los vegetales al enfriamiento y hay una categorización de las plantas de acuerdo a cómo resisten el frío. Partimos de plantas que son sensibles al enfriamiento, es decir, que son plantas de origen tropical o subtropical que no resisten temperaturas inferiores a un nivel 2-3 grados, es decir, temperaturas mayores que el 0 grado. Plantas sensibles a la congelación cuando los daños surgen a los 0 grados, pero más correctamente cuando la temperatura es de -1, -2 grados centígrados. Hay plantas que son ligeramente endurecidas o tolerantes, que tienen una cierta resistencia a las heladas porque tienen una temperatura crítica para soportar el frío debajo de 0 grados y pueden soportar hasta 5 grados bajo cero. Plantas que son moderadamente tolerantes que sobreviven con temperaturas de -5 a -10 grados centígrados, y luego plantas muy tolerantes que tienen una elevada tolerancia a la deshidratación entre -10 a -20 grados, por ejemplo, cultivos criófilos que son resistentes a los fríos, y hay plantas que son extremadamente tolerantes que pueden resistir hasta -20 y valores inferiores. Esta diapositiva nos muestra una agrupación de especies desde el limonero hasta el manzano y el análisis de la resistencia a las temperaturas en distintos estadios fenológicos, como son descanso, yemas con color, floración plena, frutos pequeños y frutos maduros. Si observamos este listado de vegetales, el limonero, en la etapa de descanso, puede resistir temperaturas de -2,8 a -7,2 grados centígrados. Pero el manzano es el cultivo que puede resistir en esta etapa hasta 34,4 grados bajo cero. Ahora bien, si analizamos qué ocurre en el periodo reproductivo, plena floración, frutos pequeños, podemos observar que la resistencia a bajas temperaturas disminuye en casi todas las especies. Y así, el limonero, que en la etapa de descanso resiste
menos 2,8 a menos 7,2 grados, en plena floración y en frutos pequeños, solamente puede resistir menos 1,1 grado. En cambio, el manzano, que en la etapa de descanso soporta menos 34,4 grados, en la etapa reproductiva disminuye o aumenta su sensibilidad, y así en plena floración la temperatura que puede soportar es de menos 2,2 grados bajo cero, y en frutos pequeños aún es más sensible y solo puede soportar 1,7 grado bajo cero. El ejemplo de lo que acabo de decir es el manzano, donde podemos observar que en el momento de eclosión de las yemas florales puede soportar temperaturas de menos 6,5 a menos 7,5 grados centígrados, pero a medida que las flores van abriéndose, la sensibilidad es de menos 3,5 a menos 4,5 grados, y finalmente en la plena floración o en el cuajado de frutos su resistencia es